Todos, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, todos. Bienvenidos. Estamos a 2 minutitos de empezar y hoy vamos a trabajar directamente con Sagrada Escritura, con su Biblia para que la tengan ahí, por favor. Vamos a ir recorriendo desde el principio. Tenemos 2 videos de Cautivados por la Palabra, que es contexto histórico, y 10 claves para entender, que son las que vamos a trabajar hoy. Entonces, esos van a ser apoyos, material de apoyo, para que usted lo vea. No le he puesto tarea, pero ya saben ustedes, cada video ustedes tienen que hacer un comentario. Mientras yo no les ponga la tarea, no lo pueden subir, pero ya al tener la tarea, ustedes saben que tienen que subir el comentario, lo aprendido de ese video, más a partir de hoy con la clase. Porque hoy vamos a llevar la síntesis de lo que hemos ido captando desde el principio, pero con la Biblia en mano. Así es que necesito la Biblia de estudio. Alguien va a hacer favor de grabar la reunión de hoy y la va a pasar al chat que nos hizo favor Brandon de abrirnos. Así es, ahí la van a subir. ¿Dudas, preguntas para ahorita? ¿Estamos bien? Ok. Sí. Sí, todo bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Me alegra saludarlos a todos, bendito Dios que nos volvemos a ver. Gracias, igualmente, sí. Me saluda Gloria Recis. Sí, Gloria, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, falta un minutito, pero vamos a aprovechar el tiempo. Una de las sugerencias para comprender Sagrada Escritura. 1, ya dijimos que la Biblia es una pequeña biblioteca. Entonces, como sentido común, como aquí, pues nadie nos obligó a estudiar, estamos estudiando porque queremos conocer, podemos aprender, y cuando vamos a una celebración litúrgica, queremos saber lo que Dios nos dice y cómo responderles. Bueno, entonces hay que comprender la comunicación, porque comunicar es transmitir un mensaje por un canal y hay un emisor y un receptor. Entonces, sugerencia, como son varios libros los de la Biblia, porque es una pequeña biblioteca, son 73 libros, pues de poco a poco hay que ir leyendo la introducción de cada libro para saber qué trata cada libro. Para empezar, eso es algo que debemos hacer sí o sí. El video de Cautivados por la Palabra nos va a ayudar a entender ciertas cosas. Los comentarios de la cita que estudiemos o que miremos, pues nos va a ayudar a comprender lo que estamos leyendo, pero la introducción es como cuando vamos a una librería a comprar un libro. Tenemos que saber de qué se trata el libro y ahí para eso vemos la introducción, y en la parte de atrás de la carátula, digamos, del libro, pues vemos el autor y cuál es el objetivo de ese libro. Eso está en la introducción de cada libro. Entonces, si ustedes no lo hacen, yo no puedo evaluar cada cosita de esas porque, uno, no tenemos el tiempo, y dos, pues todos somos adultos y sabemos por qué estamos estudiando. Entonces, sugerencia obligatoria, en el sentido que si queremos entender, estamos obligados a hacer eso, no porque yo los obligue, sino porque es necesario leer la introducción de cada libro. Obviamente, cuando yo veo la introducción de cada libro, voy a ver que, por ejemplo, me dice cómo está dividido el libro y qué mensaje me va a dar y cuándo fue escrito. Entonces yo puedo ir haciendo un pequeño cuadro con esa información. Yo puedo empezar, si pues tengo un cierto sistema de estudio, yo puedo tener una hoja con oficio, ¿verdad? Y lo voy poniendo los libros y pongo, por ejemplo, un poquito la historia, un poquito la división del libro, el mensaje religioso, eso, digamos, abro Génesis.
Es un libro, entonces veo. Y luego así sucesivamente, cada libro yo voy apuntando y alguna idea que me parece importante, voy haciendo como mi mapa mental personal de toda la Sagrada Escritura. Es una sugerencia obligatoria para quien realmente quiere entender los escritos, y bueno, eso se los dejo ahí entre paréntesis. Entonces, ya teniendo nuestra Biblia en la mano y sabiendo que queremos estudiar Sagrada Escritura, pues la primera pregunta lógica, lógica, ¿verdad? Con sentido común. Todos estos libros, los 73 libros, ¿nos hablarán de distintos temas o de un mismo tema? ¿Tendría un mismo título todos los libros? Ya sabemos que uno se llama Génesis, Éxodo, Levítico, no, pero nosotros estamos hablando de temas. ¿Tendría un mismo tema todos los libros o tendrían muchos temas? Sí, Ángela. Para mí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues tiene para mí pienso que es un mismo tema que la historia de la salvación. Muy bien, esa es la respuesta. Historia de la salvación. Si le podemos poner un título a toda la biblioteca, le podríamos poner Biblioteca de la Historia de la Salvación. Así les digo, Margarita. Licenciada, buenas tardes. Eso mismo iba a decir, la historia de la salvación, licenciada. Muy bien. La historia de la salvación. Perfecto. Entonces, nosotros preguntaríamos, ¿y esa historia de la... Eso ya lo explicamos, estoy haciendo una especie de evaluación. ¿Esa historia de la salvación empieza desde Génesis 1 o empieza en otro lado? No, Génesis 12. Muy bien, muy bien. Empieza en Génesis 12 la historia de la salvación. Entonces, ¿qué es Génesis del 1 al 11? La prehistoria. La prehistoria universal, universal. O sea, cosmogonías, formas de entender cómo se realizó el mundo, universal, del universo entero. Entonces, los primeros 11 capítulos nos dice cómo ha sido la historia del universo. Y miren qué poquitos capítulos, en 11 capítulos, hacemos pozole el mundo. Ya se fijaron, varias veces, no un ratito, varias veces lo destruimos totalmente. Así es que no es para asustarnos ahorita de pensar que lo estamos destruyendo, que por el plástico, que el mundo lo hemos ido destruyendo muchísimo, y las especies también. Nada nuevo bajo el sol, ¿sí o no? Ahí tienen ustedes el ejemplo. 11 capítulos destruido por el diluvio, destruido por la Torre de Babel sin podernos comunicar hasta el día de hoy, dificultad de comunicarnos, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que los 11 primeros capítulos tenemos que ir viendo ese desarrollo de la humanidad y tiene un mismo, no es tan complicado entender por qué somos tan destructores. Somos. Aquí no es culpar a aquellos y por allá, no, somos. ¿Por qué somos tan destructores? ¿Por qué? Lo dice Génesis del 1 al 3, al 11. Ahí encontramos la respuesta. Por territorio. ¿Por territorio? ¿Qué quiere decir eso? Por ir en busca de más tierra. Uh-huh. De más tierra. Pero eso tiene otro nombre. Por ambiciosos, ¿por qué más? Hay muchos nombres. Por egoístas. Por soberbios. Por soberbios. Por no querer depender de Dios, por no compartir. Por querer pensar que nuestra inteligencia es más máxima que la de Dios y creer que nuestros enfoques y nuestras interpretaciones, que yo puedo decir al dato revelado, yo puedo decir, yo no creo en eso. ¿Cómo puede ser eso posible? Mientras que ahí dice, Dios está hablando y está diciendo eso, pero mi inteligencia chiquitita dice, eso no puede ser así. Entonces, eso se llama soberbia, eso se llama orgullo,
Eso se llama, tiene muchos nombres, se llama, y de eso vienen otras series de cosas, que el domingo pasado, no sino que el anterior, lo tuvimos con las tentaciones. Esas se sintetizan en esas tres: el poder, el placer y el prestigio. Nosotros queremos prestigio, cueste lo que cueste, placer, cueste lo que cueste, y poder, cueste lo que cueste. Le duele al que le duela, nosotros queremos hacer nuestra santísima voluntad. Ok, eso es lo que nosotros conseguimos en Génesis del 1 al 11. Fácil. Y al final, la Torre de Babel, ¿de qué? No nos podemos comunicar unos a otros, porque siempre estamos a la defensiva, por la misma raíz. Eso en la Biblia, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre tiene eso en los primeros 11 capítulos? ¿Cómo se llama eso que acabamos de decir? Soberbia, orgullo, querer ser más, nuestra inteligencia. ¿Cómo se llama? Pecado. Pecado. Así se llama, pecado. En la Biblia, así se llama en la Biblia. Si yo no creo en la Biblia, no creo en el pecado, ni creo en ninguno de los personajes ahí. Si yo no creo que Dios se reveló, se dio a conocer, si yo no creo en eso, ni siquiera tengo que estar hablando de eso, porque eso es para los que creen en esto. Pero si yo no creo que Dios es el creador, que Dios lo ha hecho todo, que hay una historia de salvación y que dentro de esta obra, historia de la salvación, el ser humano se ha resistido a que Dios es amor, que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque nuestra inteligencia dice esto: si Dios existe, ¿por qué hay guerras? Pero es que Él no organiza las guerras, las organizamos nosotros. Si Dios existe, ¿por qué hubo holocausto? Pues es que Él no organizó el holocausto, lo hicieron las personas. Y por los mismos temas que ya hablamos: prestigio, poder, placer, lo que sea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero nosotros culpamos a Dios, pero eso tampoco es una noticia grande, porque cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué hiciste eso? Él le dice, la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a la mujer, dice, la serpiente. Nadie asume las consecuencias de sus propios actos, desde siempre, desde universalmente, siempre. Entonces nosotros tenemos todo lo de Adán, pero también ya en el Nuevo Testamento tenemos todo lo de Cristo. O sea, todos somos Adán, pero todos somos Cristo. Todos pecamos, pero todos tenemos la gracia de poder salir de ese pecado. Bueno, esa es la historia de la salvación como en síntesis, ¿verdad? Entonces, ya pasamos la primera parte, ya vimos de qué se tratan esos 11 primeros capítulos, y ahora empezamos en el capítulo 12, y ahí sí inicia la historia de la salvación. E inicia con un personaje. Dentro de estos personajes que van apareciendo en la Sagrada Escritura, se llaman figuras bíblicas, así se llaman. Son figuras, son instrumentos de Dios que Dios va a elegir. Ahí entra un tema, la elección. Fíjense que tienen que ir apuntando. Los personajes se llaman figuras. El diálogo que existe entre Dios y ese personaje, pues ese diálogo, ahí va a salir un tema. Entonces el tema primero que va a salir... Licenciada, ¿podría repetir, por favor? ¿Desde dónde? A partir del capítulo 12, lo que hay que escribir. Ok. En el capítulo 12 empieza la historia de la salvación. En esa historia de la salvación van a ir apareciendo personajes. Esos personajes se llaman figuras, son figuras bíblicas. Esas figuras bíblicas responden al diálogo que Dios inicia. Dios se revela. Entonces ahí empieza la revelación. Dios se da a conocer al hombre. Ahí empieza la historia de la salvación. La historia de la salvación se inicia con el acto gratuito, amoroso de Dios, la iniciativa personal de Dios de querer darse a conocer al ser humano. ¿Van conmigo?
Ahí empieza todo. O sea, a esa iniciación, a esa iniciativa de Dios, a ese deseo de Dios de darse a conocer, de manifestarse, a ese se le llama revelación. Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer. ¿Por qué y para qué lo hace? Pregunta, ¿por qué y para qué lo hace? ¿Por qué lo hace y para qué lo hace? Por amor, Pues es para nuestra la salvación. Para que sepamos qué es lo que Él espera y quiere de nosotros. Ok, yo creo que primero es para que lo conozcamos, ¿o no? O primero nos va a decir qué espera. No, primero lo tenemos que conocer. Y luego para darse a conocer y enseñarnos su plan de salvación. Eso es mucho. Y en la revelación va a ir poquito a poquito, no va a dar a conocer su plan de revelación, sino que primero se quiere dar a conocer. Y se quiere dar a conocer por amor, no porque él necesite que lo conozcamos, o él necesita que lo conozcamos. ¿Seguros? No. No. Fíjense lo que están diciendo, porque eso tiene que quedar muy claro. Dios no tiene necesidad de nosotros. Cuando dice, solo hay un Dios, yo seré su Dios, no es porque Él necesite. ¿Quién necesita de las dos partes? ¿Él o nosotros? Nosotros necesitamos conocerlo a Él. Ok. Entonces se da a conocer porque quiere que seamos felices. Él nos ama, quiere que seamos felices y Él sabe, porque es Dios, que si lo conocemos, vamos a ser felices. Ahora, ¿por dónde entra esa idea de que cada vez que conocemos y servimos a Dios tenemos muchos problemas, se vuelve complicada la vida y entonces empezamos a pasar todo lo peor del mundo? ¿Han oído eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa sospecha o esa afirmación? De la falta de fe. De la falta de conocimiento. No conocen quién es Dios. Aunque han oído a Jesús, no todo el que dice Señor, Señor tiene que ver conmigo. No todo el que está conmigo, está ahí en misa y rezando y todo, me conoce, ¿no? Entonces, Él se revela, se manifiesta para darse a conocer. Punto número 1. Revelación, darse a conocer. Aquí hay dos implicaciones. Fíjense bien, fíjense bien. En primer lugar, si se da a conocer es porque existe. ¿Existe o no existe? Sí. Va. Entonces, ¿dónde viene aquel tema de que si me oye, si me escucha, que yo hago oración, que tengo que tener un método para orar, que no sé orar, que me cuesta orar? ¿De dónde sale ese problema? Yo creo que de la propia ignorancia por no conocerlo a Él. No lo conocemos. Entonces, hay que partir que no lo conocemos. Que hace siglos de siglos se reveló, se manifestó, pero no lo conocemos al día de hoy. Y lo que hacemos es suposiciones, ideas, pero vamos a partir de un hecho. Dios no se manifiesta ni se revela como una idea, o como una idea se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta y se revela Dios? Como una persona. Como una persona. ¿Y qué hace esta persona para manifestarse? Se comunica con nosotros. Se comunica, habla. Entonces, miren, si se revela, existe. Y si existe y quiere darse a conocer, lo hace a través de la comunicación, habla. Entonces, eso ya es una revelación. O sea, Dios existe, es una persona, es un ser, tal vez no una persona, es un ser, es una esencia, es un ser que se comunica directamente con el ser humano. Miren, si no creemos eso, pues resulta que no creemos nada, porque todo lo demás vienen a ser ideas. El hecho es este: Dios existe y se quiere dar a conocer al hombre. Él se quiere dar, es iniciativa de Él. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Voy a prender la luz porque ya se oscureció.
preguntas hasta ahí? Sí, Brandon. Yo tengo una. Entonces, Dios no necesita de nosotros. No. No. Solo nosotros lo necesitamos a Él. Pues no sé, eso depende de cada quien. Sí, pero ese es el fin, pues, de que nosotros necesitemos de Él. Pues no es el fin es que nosotros lo conozcamos y que sepamos qué tan necesario de acuerdo al conocimiento que tengamos, qué tanto lo necesito o no. Ok, gracias. ¿Sí, Brandon? Buenas noches. Hola, Brandon. Dos cositas. A los hermanos no sé si les molesta, pero hay muchos hermanos que tienen los micrófonos encendidos y genera un poquito de distorsión. Entonces a mí me genera un poquito de distorsión. Entonces a los hermanos les pido de que si van a hablar, pues enciendan el micrófono porque sí se oye así como un ruido. Ya lo quitaron, Brandon. Muchas gracias. Segundo, con esto de la historia de la salvación, es interesante porque llevamos ya muchos años, mucho magisterio, muchos teólogos, muchos historiadores, y aún todavía sufrimos de eso todavía, de desconocer un poquito a Dios. Y no me va a mentir, hermana Betsaida, pero yo en lo que he ido conociendo un poquito y en lo que he ido trabajando dentro del área de pastoral vocacional, uno se sorprende al conocer que a pesar de que ya hay grandes encíclicas, grandes cartas pastoralistas, grandes guías espirituales y confesores, y aún así todavía existe este problema. ¿Sí? En el fondo, Brandon, es porque no nos interesa. Ese es porque cuando algo nos interesa, entramos seriamente en eso. O sea, el tema de Dios es un tema de sospecha, ya dijimos, y está desde Génesis 2:4b al 3:24. ¿Será bueno? ¿Me ama? ¿Existirá? ¿Me oirá? ¿No me oirá? Hay sospecha, hay sospecha. Eso, de ahí parte todo, ¿no? Eso, y es desde siempre. Jesús hizo muchos milagros y le pedían signos. ¿Y cómo sabemos que eres tú y por qué lo estás haciendo? Y bueno, y al final ya saben la historia, ¿verdad? Pasó haciendo el bien y pues ya saben dónde estamos ahorita en la Cuaresma. Entonces, en el fondo, eso es lo que hay en el corazón del ser humano, sospecha. Si Dios existe, si es bueno, si me escucha. Y cuando hay una circunstancia que nos supera, pues entonces nos mueve el piso y entonces empezamos a decir, bueno, pues si Dios existiera, ¿por qué permitió esto? Yo no me lo merecía, en fin. Hay una serie de circunstancias y la raíz de todo eso es sospecha. No, yo no estoy segura. De que se reveló, no estoy segura. De que el mensaje que se tiene, no estoy segura. Si lo escribieron tanto tiempo después, si primero fue oral, no estoy segura si lo que dijo, si no lo dijo. Y en la historia, a saber quién lo inventó, a saber por qué lo inventó. Bueno, es nuestra mente chiquita que tiene muchísimas ideas y nosotros le damos, pues, mucha importancia a esas ideas. Y la pregunta aquí es, cuando estas personas que están comentando, sean teólogos o sean muy estudiosos, ¿a quién le voy a creer yo? Si yo le creo al libro que dice que se dio a conocer o le creo a esa persona que dice que no existe porque saber cuándo lo escribió y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero creer en el libro y seguir leyéndolo y estudiándolo y entendiéndolo, ¿verdad? Que a la otra persona. Porque si ya vimos toda la dificultad que se hizo para transmitirnos el mensaje, por algo será, ¿o no? Entonces ahí vamos viendo, ahí vamos nosotros de así. Si hoy mi pequeña mente me dice a saber si existe, a saber si me oye, a saber si yo no puedo hablar con él, a saber si esto, a saber si lo otro, si mi pequeña mente dice eso, pues por lo menos puedo razonar un poquito y decir, bueno, y entonces, ¿por qué tanto esfuerzo para transmitirnos ese mensaje? ¿Por qué entonces se llevó todo ese proceso de aquel pequeño curso que tuvimos en la introducción para ver todo lo que hicieron para ponerlo por escrito y nos llegara? ¿Por qué cuando se desarrolló la imprenta o se
se descubrió o se inventó la imprenta, ahora tenemos todos una Biblia, pero eso no fue así siempre. Bueno, entonces eso ya lo vimos y ya no vamos a hablar de eso porque ya lo vimos. Y si no lo hemos entendido, hay que repasar todo lo visto hasta ahora. El hecho es que aquí, ya con la acción de Dios, iniciativa de Dios de darse a conocer por iniciativa personal propia, porque ama a su creación y toda su creación es todo lo que existe y nosotros somos parte de la creación. Y específicamente se dirigió al ser humano para conocerlo. No se dirigió al gatito, al perrito o a cualquier otra, no, se dirigió al ser humano. Ahí ya tenemos también un problema, ¿verdad? Porque sí, es cierto, las mascotas son muy bonitas y son muy queridas, pero son mascotas, son animalitos. Nunca van a sustituir a una persona. Jesús no se encarnó en un perrito ni un gatito, sino en un ser humano. Y dijo que lo que se le hiciera a ese ser humano, me lo hacen a mí. No dijo, si alimentan a un gatito y le dan la casita entera para que vivan todos los gatos del mundo, me lo están haciendo a mí. No dijo eso. Hay que ubicarse en la revelación, ¿verdad? Muy bien, ayudar, ser filántropo, todo lo que ustedes quieran, pero las cosas como son. Y entonces así son desde la revelación y desde Sagrada Escritura. Bueno, entonces aquí tenemos dos implicaciones importantes que son el fundamento de nuestra fe. Dios existe y Él se ha dado a conocer personalmente, como persona a persona, al ser humano. Esa es la primera cosa. Si yo no creo en eso o si tengo muchas dudas en eso, pues tengo que pedirle al Señor que me dé fe, porque no hay por otro lado. Ahí es el caminito que vamos. Y entonces ya entramos a la historia de la salvación, capítulo 12. Y aquí vemos la primera figura. Dijimos que los personajes que van a ir apareciendo se llaman figuras bíblicas. Y esa figura representa la pedagogía de Dios. Es decir, Dios tiene una pedagogía, una didáctica, una manera de darse a conocer. No lo hace de cualquier manera. Y esa manera con que empieza, así la va a continuar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y la Biblia no es informativa, no nos trata de informar o de contar lo que pasó hace 4,000 años con Abraham. Esa no es su función, que nosotros creamos en lo que le pasó a Abraham, sino que nosotros veamos esa figura, veamos cómo se relacionó Dios con esa figura y cómo reaccionó Abraham. De hecho, fue la lectura de ayer, ¿verdad? De ayer domingo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver esa figura para ver si nosotros respondemos al modelo de esa figura. Esa es la pedagogía de Dios. No porque yo crea en Abraham, ni que sepa toda la historia de Abraham, porque no me dan su biografía, ni nada de eso. Me dan el momento, la experiencia que tiene Abraham por iniciativa de Dios. En ningún momento dice el texto que Abraham sea más importante, que sea buena gente, que sea esto o lo otro. No, la iniciativa es únicamente de Dios. El protagonismo es de Dios. En esa figura y en toditísimas las demás. Eso no cambia. Forma parte de la pedagogía, sí. Licenciada, perdone por la ignorancia, ¿verdad? Había sobre la primera lectura de ayer sobre Génesis, no habla de Abraham, sino de Abraham. Desconozco eso, ¿será que me podría explicar un poco? Se lo agradezco. Bueno, lo que pasa es que cuando estas figuras tienen esta experiencia con Dios, con este ser, cambia su nombre porque cambia su estructura mental. Hay una conversión, hay una metanoia, cambia. Entonces ya no se llaman igual. Igual Pablo ya no se llamaba Saulo, sino se llamó Pablo después del encuentro, ¿verdad? Y así vamos a ir a ver algunos personajes que van a ir cambiando ese nombre, porque lo que va a significar el cambio de nombre es la nueva persona, es otra persona.
Ya no va a ser con su estructura mental, su estructura psicológica e interna, se viene toda para el suelo y empieza una nueva creación, un nuevo ser humano. Eso significa el cambio de nombre, que ahí realmente no es un cambio de nombre, solo es una letra, pero bueno, en hebreo significará más, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la figura, Abraham, que lo importante de Abraham, y a eso se le llama fe, es la forma como responde. O sea, y entonces ustedes me dirán, ¿cómo responde Abraham ahí? ¿Cómo responde? Con decisión se va. Con decisión, marchó. Pero para tener esa decisión, ¿qué quiere decir? ¿Le creyó o no le creyó? Sí le creyó. Sí le creyó. O sea, la primera vez, el primer encuentro, pero entonces aquí entran temas, varios temas. A Por eso veces, es el padre de la fe. Obediencia. No, temas. Aquí entran temas. Y acuérdense lo que estoy diciendo, el protagonista es Dios. Entonces los temas parten de Dios, no de Abraham. Abraham será el modelo humano, pero el protagonista de la historia es Dios. Él es el que está teniendo la iniciativa, él es el que está eligiendo a Abraham sin ningún tipo de mérito de parte de Abraham. ¿Sí o no? Así es, licenciado. Ok. Entonces el protagonista es Dios. ¿Qué temas van ahí? Entonces, ya dijimos, en el tema pedagógico y didáctico es la elección. Primer tema, elección. Dios elige. La obediencia. ¿A quién elige? No elige a nadie que tenga méritos porque sea mejor que nadie. Elige, simplemente elige a una persona. Dios es libre de elegir de su creación al que él quiera. Y elige a Abraham. Ahora, Abraham, eso ya lo vimos en una reunión anterior, vimos que era pagano. Y eso quiere decir que conocía muchos dioses. Pero resulta que se la juega con este. Y le creyó. Y marchó. Y a partir de eso empieza a caminar con este que le promete. Y aquí viene el otro tema. El tema es elección, ese fue el primer tema. El segundo tema es promesas. Este ser que se manifiesta, se revela a Abraham, le promete. ¿Qué le promete? 5 cosas le promete. Ahí tiene su Biblia. No me miren a mí, miren la Biblia. Que va a ser padre de muchas naciones. Una cosa, ajá. Le promete la tierra, le promete vayan en orden. La tierra. Le hará de él un gran pueblo. Un pueblo. Lo hará famoso. Lo engrandecerá. Y lo bendecirá. Ajá, lo bendecirá y esa bendición tiene que ver con la fama de su nombre y lo más importante, él va a servir de bendición, él va a ser bendición para los demás. Él no se va a quedar solo con la bendición, él bendecirá a los demás y también bendecirá a los que lo bendigan a él. O sea, hay una reciprocidad. Si ustedes leen la nota de pie de página, y se vuelven un poquito curiosos, se van a dar cuenta que estas 5 bendiciones contrarrestan las 5 maldiciones que se supone que hay en Génesis. En Génesis, al principio, cuando Dios los saca del paraíso, hay 5 maldiciones. Dios maldice la tierra, ¿se acuerdan? Así es. Ok, pues aquí en la historia de la salvación, esas maldiciones al principio universales se rompen con bendiciones. Ahora, ya estamos viendo todo el protagonismo es de Dios. Eso lo está haciendo Dios. Dios eligió, Dios promete y
Ahora viene la parte del humano, cómo responde el ser humano. Y aquí viene el ejemplo. El ejemplo es que Abraham no sospechó. Conocía muchos dioses, tenía inteligencia, ya era, pero no sospechó. Le creyó y empezó a marchar. Dice el versículo 4, Abraham marchó, como le había dicho el Señor, y con él era una tribu. Marchó su sobrino Lot, era ya un hombre anciano, cuando salió de Harán. Fíjese que no dice que salió de Ur de Caldea, dice que salió de Harán, porque de Ur de Caldea había salido su papá con él, pero su papá se había muerto. Eso, ¿se acuerdan que dijimos que estaba en los versículos finales del capítulo 11? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Muy bien. Bueno, entonces se le da, no tanto el tema de la obediencia, porque la obediencia es una consecuencia. La obediencia no es hacer las cosas a ciegas, ni porque me las manden, ni porque me obliguen. Eso no es obedecer. Obedecer es entender que lo que yo voy a hacer, aunque no me guste, es para mi bien. Por ejemplo, me van a operar, pero me van a quitar un tumor y yo ya sé que con este tumor puedo vivir un poco de tiempo más, pues voy a obedecer al médico y me van a operar. Pero eso no voy a lo ciego, pues, sino que entiendo y pongo en balance, pues, ¿qué vale más? ¿Me opero y me quito el tumor o me muero? Si quiero vivir un poco más, soy obediente. Antes de eso tiene que tomar ciertas medicinas, ok, soy obediente. Pero porque quiero. Entonces la importancia de la obediencia no es una obediencia a ciegas ni a tontas. Ahí es donde sí tenemos que usar la razón. Le creyó y entonces obedeció. Pero lo importante fue que le creyó. Y a ese creerle se llama fe. Y la consecuencia de ese creerle es la obediencia. Pero esa es una consecuencia de creerle. Y le creyó sin que él le hubiera dado solo le dio su palabra, y su palabra, él creyó en su palabra, porque el lugar que le iba a mostrar, pues no le dijo dónde era, ni tampoco le dijo a quiénes iba a bendecir, ni cuándo iba a bendecir, y tampoco le dijo que cómo iba a ser un pueblo de él, no le dijo nada, solo le dijo su palabra. Y cuando nosotros vamos a misa, eso es lo que recibimos, palabra de Dios. Es lo mismo, con la diferencia es que nosotros no le creemos. Ahí es donde somos diferentes a Abraham, porque salimos de la Eucaristía y ya se nos olvidó su palabra. En cambio, Abraham sigue su caminar y va encontrando cómo Dios va cumpliendo con esa palabra que ha dicho. O sea, nunca se le olvidó lo que Dios le dijo. Las promesas que le dijo Dios nunca se le olvidaron a Abraham y las fue comprobando en todo su largo camino. Y resulta que después ahí viene el capítulo 15, que ya lo hablamos también una vez, y ahí viene el otro tema. Entonces, ya hemos tenido ¿cuántos temas ahorita? ¿Cuáles son los temas que hemos tenido? La figura de Abraham. Y luego los temas, ¿qué temas son? Elección y promesas. La elección y promesas. Muy bien. Elección. No olvidemos protagonismo de Dios. En el capítulo 15, pues ya avanzamos, ese capítulo también ya lo vimos, y entonces vemos otro tema más. ¿Cuál es el tema del capítulo 15? ¿La alianza? La alianza. Ah, perfecto. Ya lo vimos también. Ahora, después de esas promesas, de ese creerle, y aquí ya el terreno está fértil, está cultivado, tiene Dios, y entonces le dice a Abraham, bueno, pues entonces ahora vamos a hacer una alianza, vamos, un convenio, una relación amistosa, vamos a ser muy amigos, y Dios muy entusiasmado con su creación y viendo una respuesta de alguien que le cree. Dijimos en una sesión, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Sí entendemos la diferencia? Sí.
Bueno, entonces aquí viene la alianza y ya esa clase ya la tuvimos, donde la alianza se hace en el contexto histórico de la época. Dios no anula ni costumbres, ni cultura, ni lenguaje, ni idioma, ni tradiciones del ser humano, las enriquece. Dios nunca quita nada al ser humano, siempre se da al ser humano. Dios no da cosas, Dios se da Él se da. Entonces, ese Job que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, pues es Job. Pero es Job que no conoce a Jesús de Nazaret, que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir progresando en la revelación. La revelación no está estática. Dios no es estático, Dios es dinámico. Y la revelación se va desarrollando progresivamente y los temas también. Entonces, cuando vimos la alianza de Abraham, pues vimos que se hizo como se hacía en su época. No había escritura, no era lo que valía, era la palabra. Por eso Abraham le creyó a la palabra, que le dijo lo que tenía que hacer. Y luego tenemos esta alianza donde esa palabra va a ser una relación amistosa con él. Y se hace de la forma como lo acostumbraban las tribus. Partían los animales en dos y la suerte del que no cumpliera la promesa que estaba haciendo de ser fiel a la alianza, al convenio, a la relación amistosa, pues iba a tener las consecuencias que iban a sufrir esos animales que estaban partidos a la mitad. Eso ya lo vimos y se enriquece con las notas de pie de página. Y vimos también en su momento que Abraham no pudo pasar, fíjense ustedes, con todo y eso que le creyó a Dios, con todo y eso que marchó y que fue obediente, ahora en la alianza, pues resulta que solo pasa una llama humeante que representa a Dios desde la tradición eloísta, y entonces cuando le toca a Abraham pasar, le entra un sopor y no pasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque eso ya lo vimos. Yo no me acuerdo, licenciada, disculpe. Yo tampoco, licenciada, si nos puede... De plano, no, yo ya no les puedo repetir esa clase, pero ustedes pueden leer la nota de pie de página. Ok, gracias. Porque no puedo repetirles esa clase, ya la vimos. Esa clase. Entonces, para que vean, qué triste, ¿verdad? Que estamos viendo eso con la Biblia y no nos acordamos. Ahí ya puedo poner una evaluación, una nota, ¿verdad? Porque esa clase ya la vimos y le dimos todo un periodo para analizar ese texto de la alianza. Entonces, lo pueden leer en la nota de pie de página y ahorita solo les doy la semblanza. O sea, hay una alianza de Dios con Abraham. Abraham no logra pasar, le da un sopor y no pasa. Y solo pasa la llama humeante que les representa a Dios en la tradición ya vista. Y esa vez cuando di ese tema yo les dije, porque ya vimos dos tradiciones anteriores, la sacerdotal y la yavista. O sea que aquí estamos viendo ya las tres tradiciones orales que se juntaron cuando se recopilaron las tradiciones orales y se mezclaron. Esa fue la clase que tuvimos. Si no me parece, fue más o menos, fue antes del 23 de febrero, ¿verdad? Que fue la penúltima, antes de esa. Bueno, entonces pasamos a eso. Y después de esa alianza, aunque Abraham no pasó, o sea que aquí lo que dice el tema, fíjense, el tema de la alianza, dice otra vez lo que estamos diciendo desde el principio en la historia de la salvación. Esta alianza es unilateral. ¿Qué quiere decir? Unilateral. Que una persona se iba a acercar. Solo una persona hace la alianza. O sea, para una alianza se necesitan dos partes. Abraham no pasó. Entonces, la alianza solo responde por esa alianza Dios. ¿Captan o no captan lo que estamos diciendo? No captan, porque no ha habido visto lo otro que vimos anteriormente. Una alianza es de dos partes. Y si Abraham no pasó,
¿Qué quiere decir? Que es Dios el que se hace responsable de la alianza. Exactamente, que es Dios el que se hace responsable de la alianza. El ser humano sigue bambaleando ahí, tambaleando, no se pone las pilas. Y eso que Abraham le creyó, y eso que Abraham le obedeció, pero a la hora de la hora no logra establecer la alianza con Dios, y eso que es amigo de Dios, porque Dios le habla, él le contesta, hasta regatea. Bueno, tienen toda esa relación, pero no llega a la alianza, a responderle a Dios como tiene que responderle. Bueno, en el capítulo 16 vemos que Sara, pues es la que no puede tener hijos, y Dios le ha prometido a Abraham descendencia. Y entonces esa descendencia, ¿cómo va a ser? Ustedes tienen que comprender, y aquí lo van a comprender en este capítulo 16, que Abraham sí podía tener hijos, que la que no podía tener era Sara, que era su esposa legítima. Él tenía más concubinas, o sea, más mujeres con las que tuvo hijos, e Ismael es uno de ellos. Aquí lo tienen en el capítulo 16, ¿sí? ¿Van conmigo? Va. ¿De quién va a ser hijo Ismael? Pues de Abraham y de la esclava de Sara, Agar. Y entonces aquí van a tener ustedes la historia en el capítulo 16. Y entonces vean, luego en el capítulo 17 hay otra alianza. ¿Captan? Por favor, ¿van conmigo? Sí. Entonces, si ustedes se fijan, otra vez Dios sale al encuentro, otra vez es la iniciativa de Dios quien se presenta. Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé honrado, y haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló. Mira, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham. Aquí está la pregunta que había hecho Neri. Ya no te llamarás Abraham. Ahí está en el versículo 5 de este capítulo 17, Neri. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de una multitud de pueblos. O sea, su nombre ahora significa el padre de la humanidad, si se dan cuenta, porque es de los pueblos. Aquí, esta alianza ya no se abre, ya tiene un paso más, ya no es como la de los animales solo con Abraham. Si ustedes se fijan, esta alianza ya tiene una apertura universal, porque ya habla de todos los pueblos. ¿Captan o no captan? El progreso. El tema sigue siendo la alianza, ¿sí? El protagonismo sigue siendo de Dios, ¿sí? El deseo que Dios quiere que el ser humano lo conozca, es Dios que quiere eso. Y ahora ya no solo es una persona, hablamos de una pedagogía y didáctica de Dios. Vaya, pues ahora ya ven ustedes, esa pedagogía y didáctica se va hacia todos los pueblos. Serás padre de todos los pueblos. Ahora, si ustedes quieren poner eso en contexto actual, hay 3 religiones que son abrámicas. ¿Saben ustedes qué quiere decir eso? Hay 3 religiones que son abrámicas. ¿Descienden de Abraham? ¿Cuáles son? Judíos, Islam y nosotros. Ah, perfecto. Son el Islam, que es muy fuerte, pues viene de Abraham. También el judaísmo, obviamente, es el padre de la fe para los judíos. Y nosotros, pues, somos cristianos. Pero Jesús es descendiente de Abraham en la genealogía que aparece en su genealogía. Entonces, por Jesús, humanamente descendiente de Adán, pero luego de Abraham, después David, toda va en esa línea, hijo de David. Entonces, va toda con ese pueblo judío. Y entonces, si ustedes se van un poquito al día de hoy, ustedes se van a dar cuenta
que esas promesas se cumplieron. No las vio Abraham directamente porque Abraham no se volvió bendición para todos los pueblos. Pero ¿quién sí es bendición para todos los pueblos? Dios. mismo. Jesucristo, Jesucristo, que es un descendiente de Abraham desde la raza humana. Entonces ustedes ven el cumplimiento de la promesa hasta el día de hoy. Incluso nosotros no somos judíos, pero al ser seguidores de Cristo, que es judío, por eso estamos estudiando todos estos textos, para entender y conocer a Jesús, que era judío. Entonces nosotros vemos toda esa promesa que se realizó hace muchos siglos, que tienen cumplimiento progresivamente en el Génesis, pero llegan a la plenitud. La promesa, todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento llegan a la plenitud en la persona de Jesús. Y si nosotros le damos continuidad creyéndola, pues continuará a las generaciones que vienen, ¿verdad? Entonces, aquí ven ustedes esta alianza ya abierta para toda la humanidad, ¿verdad? Y aquí aparece Ismael porque Ismael va a ser padre de un pueblo. Y aquí continuamos en el capítulo 18, las promesas. Entonces tenemos los temas, ¿verdad? Temas, elección, promesa, alianza de parte de Dios. De parte del ser humano, le cree, ¿verdad? Marchó. Pero luego esa promesa se va a ir cumpliendo paulatinamente, poquito a poquito, ¿verdad? Porque ya vimos que la Biblia no es mágica, ni los temas son de magia. Son procesos históricos que se van desarrollando. Y van de poquito a poquito como tienen que ir. Pero va ese hilo conductor que lleva desde Génesis y va caminando. ¿Van conmigo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Yo tengo una duda. Cuando Dígame. uno habla de la elección de Dios, ¿también se podría tomar como una predestinación de Dios? No. Todos estamos predestinados, todos, a regresar a Él. Todos, todos. O sea, la historia de la salvación nos predestina, y más con la encarnación de Cristo, todos estamos destinados, predestinados a regresar al Padre. Es cuando nosotros decimos vamos al cielo, es una manera de no utilizar el nombre de Dios, pero el tema es, hemos de regresar a Dios. Salimos de Él y vamos a regresar a Él. Todos estamos predestinados. ¿Por qué no todos regresamos? Por la libertad, por el libre albedrío. Todos recibimos ese don, ese regalo para hacer el bien. Pero si decidimos hacer el mal, pues rompemos esa amistad. Y vuelvo a repetir, ¿cómo se llama eso en la Biblia? ¿Cómo se llama? Pecado. Pecado, ahí está. Es romper con la amistad de Dios porque yo quiero hacer las cosas a mi modo. No quiero creer lo que dice aquí. ¿Podría repetir las 4 o las religiones abrámicas, perdón? Judaísmo, el islam y el cristianismo. Bueno, entonces seguimos y aquí vemos en el capítulo 18 cómo esa promesa se cumple en Abraham intercediendo. Aquí es donde Abraham, donde Dios le cuenta a Abraham como amigo que es, que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza a regatearle, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser posible? Imagínense ustedes qué amistad aquella, qué diálogo para quien piense que cuando habla con Dios, Dios no le escucha o no sabe, ¿verdad? Que si le responde o no. Ahí ven ustedes todo ese diálogo, la intercesión de Abraham. Vean en la nota de pie de página, es muy bonita. Dice, la experiencia religiosa de Israel respecto a sus antepasados está basada en un tipo de relación directa de dichos ancestros con Dios. Es decir, Israel está seguro de que su relación con Dios no es una idea, no es un concepto, sino sus antepasados, empezando por Abraham, hablaban directamente con él, se relacionaban con una intimidad tan profunda como este ejemplo, ¿verdad? De regatear.
Y entonces aquí dice, la familiaridad y sencillez del trato de Abraham con estos tres personajes, porque ahí entran tres personas, ¿verdad? Aquí es cuando le ofrecen también, le prometen al hijo que va a tener, que es Isaac. Entonces, aquí van varios temas. Después aquí se destruyen todo esto, si son pueblos, también los de Lot. Y vemos en el capítulo 21 el nacimiento de Isaac. Ahora, en la historia de Isaac, que va a ser el papá de Esaú y de Jacob. Entonces, estos dos son los hijos, va siguiendo, por eso se van a llamar ciclos patriarcales, ciclos, porque los mismos temas de Abraham se van a desarrollar en Isaac y luego con una historia un poquito más complicada por Jacob, pues entonces también se van a realizar con Jacob. ¿Qué quiere decir? Pues que en este caso, desde su historia, desde su contexto, desde su cultura, Isaac se va a casar, también la esposa va a ser estéril, el hijo que va a tener va a ser obra de Dios, y entonces, pero estos van a ser gemelos. Pero ya vimos que Dios ha prometido ser padres de pueblos. Entonces aquí van a salir dos pueblos. Ya habían salido con Isaac y Esaú e Ismael, dos pueblos. Ahora van a salir con los hijos de Isaac, que es Esaú y Jacob, dos pueblos. Entonces, ahí se van multiplicando. Y fíjense una cosa, una historia triste hasta el día de hoy e interesante desde la Sagrada Escritura. Si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo van los temas y este va como así, como dijera yo, como entretejido. Si se fijan, Génesis 4 tiene la historia de Caín y Abel. Luego Abraham, pues resulta que su hermano ha muerto y el que camina con él es Lot, que es su sobrino, pero van a ser como dos hermanos. Luego vienen los hijos de Abraham, que son varios, pero los que se mencionan en la escritura es Isaac e Ismael, dos hermanos que van a tener conflicto. Luego vienen los hermanos, los hijos de Isaac, que son Esaú y Jacob, dos hermanos en conflicto. Y el día de hoy los que están peleando en todo Medio Oriente son esos hermanos en conflicto. Fíjense qué bonito, qué bonita es la historia de la Sagrada Escritura, cómo se va desarrollando y uno puede ver muy bien cómo pasan los acontecimientos y no es que estén aquí, que dijera yo, como inventados o como que fuera una, ¿cuál sería la palabra? Una visión, no, pero es la sabiduría de Dios. Como los hermanos mismos que no pueden entrar en una relación por lo mismo que vimos al principio, por el prestigio, poder, placer, ¿verdad? Por eso mismo va destruyendo hasta el día de hoy. Seguimos esa misma línea entre hermanos, porque los que están en Oriente son hermanos de sangre. Nosotros somos hermanos, pero somos hermanos por Cristo, ¿verdad? O sea, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, pero Medio Oriente tienen un lazo sanguíneo, todos ellos. Bueno, en la humanidad puede que ese lazo, ese ADN esté también, pero pues aquí está definido con el tema de los hermanos. Entonces nace Isaac y aquí viene otra vez la repetición de los mismos temas. Elección, es elegido. Alianza, vamos a encontrar la alianza. Entra el tema del sacrificio de Isaac. Eso también lo tienen que ilustrar con la nota de pie de página, porque aquí es donde entra en función los géneros literarios. Ya eso lo he repetido muchísimas veces. Yo no puedo confundir el mensaje revelado con el género literario. Yo tengo que entender que esto que se puso por escrito y que ya tuvimos todos los videitos para ver el tiempo que se llevó para escribirlo, durante siglos fue una tradición oral. Y esas tradiciones orales no era solo una, tenían distintas características. La yavista utilizaba formas humanas para hablar de Dios. La eloísta
utilizaba elementos de la naturaleza para hablar de Dios. La sacerdotal tenía que ver con temas del templo, litúrgicos, y más o menos como los sacramentos, signos y símbolos para hablar de Dios. Y la deuteronomista. Todas estas tradiciones se mezclaron y se pusieron por escrito. Sí, cuando yo entro a este tema de historia de la salvación, y voy en el capítulo 22, y dice, después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Fíjense lo que está diciendo. Puso a prueba a Abraham diciéndole, Abraham respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo ahí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Ok, si yo leo eso literalmente tal cual está ahí, Dios es bueno, Dios es malo, ¿cómo es Dios? Con esos dos versículos. ¿Cómo es Dios y cómo es Abraham? Porque vean, Abraham madrugó, ensilló el asno y se llevó a los 2 criados y a su hijo Isaac, cortó la leña. ¿Quién es más bueno ahí, Dios o Abraham? Abraham. ¿Se dan cuenta? Estamos perdidos porque el protagonista es Dios y el bueno es Dios. Abraham solo está respondiendo. ¿Cuál es el problema aquí? El género literario. A ver, ¿qué dicen entonces? ¿Será que el hermano Roberto Herrera podría apagar su micrófono? No, es que yo creo que va a hablar. Acabo de participar. Bueno. Entonces, vean entonces lo que dice la nota de pie de página. Solo leímos 2 versículos. Dice, los versículos del 1 al 18 nos narran el momento en el cual Abraham recibe la orden divina de sacrificar a su hijo para ofrecérselo a Dios. El centro del relato, fíjense pues, oigan y pongan atención. El centro del relato no es el mandato de Dios. Ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje, lo que está diciendo. Ni la actitud obediente de Abraham, ese tampoco es el mensaje. Cuando nos quedamos en eso, perdimos el mensaje. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Ahí está diciendo la nota de la pregunta suya fue, en este contexto, ¿quién fue el bueno y quién fue el malo? Sí. Entonces, esa fue la pregunta. Y la respuesta fue buena, Roberto. La respuesta que no fue buena. Pero entonces ahorita estamos contraponiendo esa respuesta con el comentario bíblico. ¿Captan lo que estoy diciendo? Si yo leo esta parte, así como hice la pregunta, Roberto dio la respuesta y la respuesta es buena. Aquí el buenazo es Abraham y Dios. ¿Cómo va a poner de prueba a un ser humano? Si un ser humano es limitado y Dios es Dios, lo sabe todo. Es como que ustedes pongan de prueba a un chiquito de 5 años y le diga, a ver si me quieres, ahorita llévate esta olla en tus 2 manitas, hirviendo y la llevas hasta allá. A ver si la llevas hasta la cocina. ¿Haríamos eso? ¿Haríamos eso para probar si el niño nos quiere o no? No. Y dice Jesús, si ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas con sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Y entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Captan? ¿Qué pasó en estos 2 versículos? Entonces hay que ayudarnos de la nota de pie de página que nos está diciendo, esos 2 versículos no son el centro del relato. No es el mensaje. El punto culminante de la narración está en la orden divina de no tocar al niño. Ahí está el mensaje. Fíjense, es importante entender el contexto politeísta de Abraham. Abraham era politeísta, o sea, creía en muchas divinidades. Y entre sus creencias, él sabía que tenía que entregar a su hijo, el primogénito, para que Dios cumpliera todas sus promesas. Eso lo sabía Abraham.
desde su fe politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de creerle a Dios le cree, pero hay cosas que él no las puede entender porque Dios no se las ha dicho. Entonces él considera que esto se lo va a decir Dios porque eso lo tiene que hacer. Y entonces lo va a hacer. Y el texto va a poner eso en palabra, en boca de Dios, que Dios le pidió. Pero dice aquí claramente, dice, el mensaje es que aquí se cortan los sacrificios humanos, porque en las culturas esos sacrificios existían. ¿O no? Sí. Bueno, entonces aquí Dios dice, Dios de la vida, Dios que nos ama, dice, ¿qué dice aquí? El punto culminante de la narración está en la orden divina de no tocar al niño, versículo 12. Está hasta la otra página, donde dice, Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Entonces, des en cuenta que yo tengo que fijarme dónde está el mensaje y dónde está el género literario. Y por qué se utiliza, y dijimos, pues ese es yavista, es una tradición yavista, pero está mezclada con la eloísta, con los rasgos de la naturaleza. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos, no vamos, nos perdimos? Excelente. Vamos bien. Bueno, eso ustedes lo tienen que ir afirmando. Dice en este mismo. Licenciada, ¿Qué manda? ¿Qué tradición dice? yo veo que hay una gran diferencia. Bueno, yo como tengo las dos Biblias, la Biblia latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, o sea, de Jerusalén, yo veo que aquí en la Biblia de Jerusalén, yo estaba enfocado en lo de la latinoamericana, pero veo que el pie de página es muy chiquito acá, pero aquí de Jerusalén está completito, o sea, de lo que se expresa, lo que quiere decir en cada versículo, ¿verdad? Por eso es una Biblia de estudio, es la que ustedes necesitan para estudiar. Sí, correcto. Porque ahí están los comentarios que van a iluminar lo que yo no entiendo, para no suponer. Y entonces, si yo me quedo solo con esos dos versículos, pues de verdad, yo no quiero creer en un Dios así, que me va a poner pruebas. Santiago va a decir, nadie diga que Dios prueba en el Nuevo Testamento. Nadie, porque no tiene que manda. ¿Será que por eso en la Reina Valera, cuando en Mateo 6:9, cuando es la oración del Padre Nuestro, en la Reina Valera dice al final, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Ellos ahí traducen, y no nos metas en tentación. En nuestra Biblia, pues no dice, o sea, en las versiones católicas no dice, y no nos metas en tentación, dice, y no nos hagas caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Será que por ahí viene esa confusión? No, es que no hay confusión, no hay confusión. Para ellos, pues, para ellos. No, para nadie. Bueno, ya cada quien si quiere entender las cosas de otra manera, pues que la entienda como quiera, pero eso no es confusión. Eso es que la quieren entender de otra manera. O sea, nosotros tenemos, ya dije desde el principio, Dios se dio a conocer y Él se manifiesta de esta manera. Todo lo que está escrito aquí es revelado por Dios. Pero, aquí viene el pero, se utiliza al escribirlo géneros literarios. Por eso es que yo les di los videos para que vieran esa transición de lo oral a lo manuscrito. O sea, pero se conserva el mensaje. Y por eso yo no me puedo perder del mensaje al género y quedarme en el género literario. No puedo hacer eso, porque entonces yo me quedo en el vestido, no me quedo en la esencia de lo que se me está transmitiendo. Por eso las notas de pie de página me van diciendo, me van orientando, yo las tengo que leer, están ahí para eso. Bueno, entonces fíjense una cosa, así pasa Isaac. Tengo una pregunta, licenciada. ¿Qué manda? Para tiempo de los jueces, previo a los reyes, ¿cómo era la transmisión de la palabra? O sea, para el conocimiento de la palabra de los padres, en este caso de los patriarcas, para tiempo de jueces, todo era oral.
se empezó, fíjese, cuando se empezó a escribir, eso está en los videitos de las épocas, cuando se empieza a escribir Israel, estamos hablando de Israel, porque ya había escritura en Egipto, ya estaban los jeroglíficos, y ellos estuvieron en Egipto, pero cuando estuvieron en Egipto, ellos estuvieron ahí como esclavos, obviamente no estuvieron ellos. Y luego pasaron todo el tiempo para entrar en la tierra prometida y establecerse ahí. Cuando ellos se establecen, empieza el periodo de los jueces como quienes van a gobernar las 12 tribus. Pero lo que vamos a ver con los jueces es que eran corruptos, todos ellos eran, menos algunos, pero muy pocos. Pero el hecho es que ahí no tenemos escrito nada. Porque lo que se empieza a escribir, el primero que empieza el tema de la escritura, y no va a empezar con las grandes cosas, va a ser David, porque David es el que logra integrar, confederar las 12 tribus en territorios. David fue un guerrero, él peleó por tierra, lo que decía Roberto, ¿por qué pelea? ¿Por qué son las guerras? Por tierra. David hizo eso, David guerreó para que cada tribu tuviera un lugar, una tierra, y las logró confederar, y él reinó sobre las 12 tribus. Ese periodo se llama el periodo de oro de Israel. Pero David no fue eterno, pues, y aparte de eso también tuvo sus grandes fallas por ser un guerrero, pues prácticamente mató y tuvo problemas en su familia, muchas cosas. Pero el hecho es que él, cuando él experimenta ese encuentro con Dios, es a través de los profetas, porque ahí va a ir progresivamente sobre los mismos temas. ¿Y qué pasa? Todos los reyes van a romper las alianzas. En cambio, David la va a mantener, a pesar de su pecado, a pesar, siempre él humanamente va a cometer muchos pecados grandes, pero siempre tiene la convicción de que ha pecado contra Dios. Y se arrepiente. Es el tema de la ceniza, son todos los temas que nosotros tenemos como prácticas cristianas. Mi pregunta puntual es porque me voy a enfocar mucho a lo que me preguntan los mismos hermanos católicos que yo conozco. Ellos piensan que yo conozco algo, ¿verdad? Pero trato de explicarles lo más humanamente posible. Esta parte de Abraham se me hace fácil explicarla, pero la parte de Jefté, cuando él ofrece a su hija, ajá, entonces, y gana la guerra a favor de su pueblo, entonces tiene que matar a su hija. Yo creí que no la iba a matar y la mata. Cuando me preguntan, más que todo mamás que quieren explicarle eso a sus hijos, porque no sé por qué primero les digo que no se aventuren a darles el Antiguo Testamento, que comiencen con el Nuevo Testamento. Pero dentro de lo más recurrente está esto que acabamos de hablar de Abraham. Y lo segundo, ¿por qué matar a la hija de Jefté? Entonces, yo lo que explico es precisamente esto, porque en primer lugar está lo de las figuras literarias, en segundo lugar, la ignorancia de Jefté al momento de malinterpretar la obediencia. Exacto, ahí está muy bien. Y de no hacer ofrecimientos o votos nada más por hacerlos. Exactamente. Pero si alguien viene y lo lee de primas a primeras, dice, Dios es malo, ¿cómo va a permitirle que maten a su propia hija, un juez que tenía liderazgo del pueblo de Dios, ¿no? Pues ahí ve usted cómo esta persona, a pesar de que es juez, comete una de las cosas más tontas que ya teníamos en Abraham, que los sacrificios humanos no eran permitidos, porque Dios mismo para ahí tu mano. Pero vemos cómo él va a suponer que así va a agradar a Dios, porque esa era la forma de las otras culturas. Es que el problema de Israel es que le atraen las otras culturas. Y cuando ve se contamina y se le olvida quién es Yahvé. Es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, pero lo que usted ha dicho, Roberto, es exacto. O sea, él hizo una promesa absurda que jamás Dios se la había pedido. Jamás le hubiera pedido. Ahora me puede decir... El relato de la Biblia es
muy breve, o sea, no, por ejemplo, no sean pormenores como, por ejemplo, Jefté, quién era en realidad, por qué estaba exiliado o por qué lo mandaron a llamar y cosas así, ¿verdad? Entonces, Porque la Biblia no tiene esa finalidad, no tiene la finalidad de informarnos, sino que quiere hacernos ver igual cómo un hombre rompe con la relación de Dios por no conocerlo, como otros. O sea que no todo lo que pasa ahí son ejemplos buenos, sino que nosotros tenemos que ir investigando, discerniendo lo que es y lo que no es, pero partiendo de que Dios se ha revelado como amor, como que le importa el ser humano. Es lo más grande de su creación. Entonces, bueno, ya solo para terminar, porque ya se acabó el tiempo, tenemos entonces todos estos Génesis, de todo el libro de Génesis, que se va a llamar ciclos patriarcales. Ciclos porque se va a repetir los mismos temas. Elección, promesas y alianzas. Ninguno de los elegidos tiene mérito, ninguno. Lo que vamos a ver en el proceso de este personaje humano, que dijimos que se llama figura, es que va a tener cambios. Si era un infeliz desgraciado, va a cambiar. Es el caso de Jacob. Cambia su nombre. Se llamaba Jacob y después se va a llamar Israel, porque va a ser como otra persona. Entonces, luego lo mismo pasa con Isaac. O sea, ahí van entrando como tramas novelescas. Pero o sea, el género literario va a ser una novela. Pero esa novela nosotros tenemos que ir encontrando lo que ya dijimos. 1, el protagonismo de Dios. 2, el tema de la elección, promesa y alianza. Y 3, pues la respuesta. ¿Cómo responde al final el hombre? Entonces, dígase eso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego termina con la historia de José, que es el hijo pequeño de Jacob, ¿verdad? El hijo, otra vez la misma historia. Raquel, la esposa, es estéril, no puede tener hijos. Él tiene otras mujeres, o sea, las esclavas de sus esposas, que tiene 2 esposas, porque son las 2 hijas de Labán, que él quería casarse con Raquel desde el principio, pero así como él engañó, lo engañan. Entonces, él resulta teniendo a los 12 hijos de 4 mujeres. Y entonces ahí se desarrolla toda la historia a través de José, porque es José que se va, lo venden por injusticias, todo lo que pasa, y al final, pues José tiene la presencia, la misericordia y toda la protección de Dios. Y José lo sabe. José reconoce toda la acción de Dios en su vida, reconoce los momentos difíciles, injustos y hasta terribles que le provocaron sus hermanos, pero él siempre va a decir que hay un proyecto de Dios y en ese proyecto de Dios, en esa historia de la salvación, él sabe por qué pasan las cosas. Es una historia muy bonita, está al final de Génesis y que nos presenta después por qué razón ellos llegan a Egipto, porque pues justamente lo venden a José a Egipto, a unos mercaderes. Él llega a estar por una serie de injusticias ahí preso y por temas de sueños que se va a ver como Dios le va dando a entender su historia a través de los sueños, pues él no se cree por eso, sino que al contrario, él le da el reconocimiento a Dios de estos dones. Y entonces cuando llegan sus hermanos por una hambruna que hay en Canaán, que él por un sueño ha guardado en silos muy grandes alimento de 7 años muy buenos que tuvo Egipto, y entonces él en un sueño vio las vacas flacas, las vacas gordas, los trigos bien llenos las espigas bien llenas de trigos y otros flacos. Entonces él le dice al faraón que hay que guardar en silos, ahora que es un buen tiempo, guardar muchísimo, porque va a venir una época que va a ser muy dura. Y en esa época dura llegan sus hermanos, hay comida para todo el mundo en Egipto, y ahí ellos se quedan 400 y pico años, pierden la identidad, se olvidan de Yahvé, se olvidan de su historia. Lo importante es, pierden la identidad, porque se quedan como esclavos. Y entonces ahí entra
otro momento, otra revelación de Dios. Ya teníamos los 3 temas y aquí van a entrar siempre el tema de la alianza, ese va a estar en todo, siempre el tema de la promesa y de la elección, pero ahora van a entrar otros temas que ya no nos da tiempo, pero que ustedes pueden indagar. Y en el Cautivados por la Palabra, el 4, tienen estas claves que les estoy dando yo de una manera más sintética en ese video. Ya tienen 2 videos. El contexto histórico, que es el que estamos acabando de ver ahorita, como el contexto de tribus, en una historia donde ellos son nómadas, pastores, con animalitos que van buscando agua y comida. Pues bueno, ahí ese es el contexto de Génesis, ¿verdad? El contexto del Éxodo van a ser diversos, porque al final van a entrar a la tierra prometida y se vuelven sedentarios, pero no van a entrar al día siguiente. Entonces van a ser nómadas en el desierto, y vamos a ver otros temas que entran ya como parte de la revelación. Sea Dios misericordioso, Dios siempre de la alianza, pero ya no ahora con una persona. En Génesis tuvimos con una persona, en Éxodo ya va a ser con el grupo de los que saca de Egipto. Y cómo esa salida ahí es otra cosa que si nosotros no entendemos, pues también le damos una interpretación pésima. Porque, ¿qué culpa tiene todo el pueblo si es el faraón que no los deja salir? Pero aquí es donde tenemos que pensar cuál es el contexto histórico del faraón. Y el faraón era una divinidad, era el hijo de Ramsés. ¿Y quién es Ram? El sol, Dios sol. Pues entonces tiene su gran cobra en la frente, ¿verdad? Como la sabiduría, con los ritos donde se le daba culto a la serpiente como representante del conocimiento y la sabiduría. Y entonces ahí tenemos 2 deidades que están peleando para sacar al pueblo. Yahvé y el faraón. O sea, hay que poner eso como una epopeya, ¿verdad? O sea, una epopeya grande entre 2 grandes personalidades. Egipto, que está, pues, el río Nilo lo hace fértil y lo hace rico en ese contexto y en esa época, y que tienen de todo. Y aquellos que los descendientes de Abraham están ahí en una situación de esclavitud. Pero viene Yahvé, escucha el clamor del pueblo, y entonces ahí entran esas 2 fortalezas, por decir así, las 2 divinidades. El faraón hay que verlo como una divinidad, así como el César en el contexto de Jesús se ve como una divinidad, ¿verdad? Ave César. Entonces, esos son los contextos históricos que tenemos que entender. Bueno, son las 20, última pregunta o algo. Parece que grabaron la clase, alguien dijo que la iba a grabar y la iba a subir. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. Cuando Moisés baja y están adorando el becerro de oro, la imagen de ese becerro, ¿es un género literario eloísta o sería sacerdotal? Solo para entender muy bien los géneros. Bueno, habría que ver la narración, pero el tema realmente ahí es muy claro, sea el género literario que sea. O sea, ellos salieron de Egipto y ellos ya no tenían identidad de ser el pueblo de Dios. Yahvé se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ellos no tienen esa identidad porque pasaron. ¿Cuántas generaciones tienen 100 años? ¿Cuántas generaciones hay en 100 años? 4, 5, ¿cuántos hay? 3 aproximadamente. Ay, no más. Últimamente unas 15, digo yo. Generación. No, generaciones, pues, es que una generación dura entre 20 años, pues. Entonces, digamos, hoy, ¿verdad? Entonces pueden haber unas 5 generaciones en 100 años. Pero ellos vivieron más de 400 años, desen cuenta, vivieron generaciones. ¿Cuántas en 450 años, cuántas generaciones pudieron haber? Como dijo Loti. Como 22. Como 22 o como 30 más, o sea, fueron muchas generaciones. Entonces, es obvio de que ellos perdieron la identidad. Y es obvio
que cuando Moisés, que es el caudillo que los ha liberado, desaparece, pues ¿qué es lo que ellos conocen? Lo que habían vivido durante siglos. ¿Y a quién conocían? ¿A Yahvé? No, no lo conocían. ¿A quién conocían? Pues a su becerro, a su religión, a los cultos paganos, eso era lo que conocían. O sea, ellos desconocen a Yahvé y lo van a empezar a conocer a través de Moisés y a través del largo camino que se va a dar en el libro de Números. Ok. Bueno, gracias. entonces... Créame, licenciada, a mí me encanta escuchar tanto la historia de la Biblia, por eso, créame que por esa razón estoy acá, ¿verdad? Pero me cuesta entender, yo sé que me cuesta entender, pero en el nombre de Dios, poco a poco voy a estar comprendiendo, la verdad. Yo hace como un año me acabo de graduarme de una licenciatura, pero créame que con la enfermedad yo estoy conociendo más a Dios, ¿verdad? Y yo cuando fui a una graduación allá en la capital, vi el número de esto de la escuela de Aquino y me conmovió, como que el mismo Dios me dijo que tenía que entrar y me inscribí y inclusive me dijeron que no podía ingresar porque ya no había cupo, me dijeron, pero yo le pedí favor al muchacho, ¿verdad? El que me estaba atendiendo, la muchacha que me estaba atendiendo. Sí me inscribió, pero créame que me encanta cómo hablan, cómo se expresan. ¿Y qué enfermedad tiene, Neri? ¿Qué tiene? Mire, pues, licenciada, yo, por la obra de Dios, el año pasado, el 30 de mayo, en el 2025, a mí me habían detectado una enfermedad muy rara, que bajaba mucho de peso. Pero cuando yo me entregué a Jesús, yo me entregué al Señor en el sagrario, eso por una monjita que está aquí en mi pueblo, ¿verdad? Aquí yo vivo en Alta Verapaz, no sé si en Alta Verapaz vivo yo. Aquí lo conseguí esa monjita que es franciscana y gracias a ella me hizo conocer más al sagrario, ¿verdad? Al sagrario, al Jesús vivo, y ahí es donde yo poco a poco, ¿verdad? Encontré la sanidad con Jesús y hasta ahora estoy así. Y le hice una promesa que yo quiero conocerlo más de él y hasta ahora estoy acá. Neri, ¿pero no le diagnosticaron la enfermedad? No, ¿Tiene nombre? no me diagnosticaron nada. Inclusive hasta me metí con un psicólogo, de repente me puse loco, pero el psicólogo me dijo que no. Y yo poco a poco me estaba más enfermando, bajaba de peso, hasta que llegó un punto de que ya no sentí nada y ahora gano más peso y estoy en la obra de gracia de Dios ahora, hasta participando con más jóvenes y ahí estoy. ¿Cuántos años tiene, Neri? Ahorita yo tengo 26 años. ¿Y de qué se graduó? ¿De qué licenciatura sacó? Yo me gradué de ingeniero agrónomo, o sea, qué bonito. Sí, yo me gradué de ingeniero agrónomo el año pasado. Ahorita ya soy colegiado activo, y ¿Está trabajando, Neri? Pues ahora recién me colegié, pero sí estoy trabajando ahora de parte del Ministerio de Salud como prestador de servicio de salud. Ya llevo 5 años trabajando ahí, pero ya del diversificado. Ya de la universidad hasta poco a poco voy a encontrar un trabajo porque aquí donde yo vivo es zona agrícola, ¿verdad? Sí, yo sé. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer, Neri, es que hay que ir leyendo la escritura con las notas de pie de página. Yo entiendo que es mucha información y que no se nos puede quedar todo en 1 hora y minutos, pero usted puede ir a su paso. Oiga los videos, vea los videos con atención, los de Cautivados por la Palabra. ¿Los puede ver o no los puede ver? Sí, lo estoy viendo. Pero véalo varias veces y vaya apuntando lo que usted está entendiendo. Entonces, cuando empezamos la clase, usted me puede preguntar de todo lo que ha ido entendiendo de ese video. Aparte, ahora como ya van a grabar hoy, que fue prácticamente como que volvimos a empezar nuevamente, entonces usted oiga nuevamente esa clase y apunte todo lo que usted no comprende y me lo hace llegar al WhatsApp, siquiera al directo mío. Y entonces yo ya le contesto personal, ¿te parece? Ok, gracias, licenciada. No, a la orden.
Sí. Bueno, entonces que siga bien. Bueno, entonces nos vemos. Buenas noches. ¿Sí, Roberto? Buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches, licenciada, gracias. Bueno, Betsaida, Sí, manda. tengo una cuestión. Hoy no logré grabar la clase porque ya vine tarde. Pero no se Entonces, preocupe, ya la están grabando. Ya la grabaron. bueno, sí, porque no, con la clase del tema anterior todavía sigo analizando el video. No, ya no lo pase. Vamos a empezar desde ahora. Está bien, entonces. Ya dejo. Pase una. Gracias. Dale algo. Buenas noches, licenciada. Nada. Muchas gracias. Pasen Buenas feliz noches, noche. Gracias, Loti. licenciada. Buenas noches, que Buenas descansen. noches. Y Dios bueno, Loti, Dios Margarita. noches. Dios, licenciada, muchas gracias. Dios Margarita. Feliz ¿Cuál noche, licenciada? Mire cómo está cómo está. ¿Qué cosa? Betsy. Mire, ¿Qué manda? fíjese que mi internet no ha servido desde ayer. Desde ayer que no sirve mi internet, no sé qué hacer para subir el trabajo. Bueno, cuando ¿Dónde se lo sirva, podré cuando mandar? lo tenga, no se preocupe, poco a poco, no importa. Ay. Ya, es que ya lo terminé, estoy como la gran diabla porque no funciona mi internet. No, no se preocupe. Lo que pasa es que si me lo manda al WhatsApp, de todas maneras yo necesito que lo suban al portal, pues si no, no lo puedo calificar. Entonces, cuando lo pueda subir, lo sube. Bueno, yo voy a ir a ver porque fíjese, no me deja entrar al ¿cómo se llama? A la plataforma al sitio del